¿Cómo se te ocurrió echar a mis padres de casa?, se preguntó el esposo. Lo siento, no me pude contener. Me hablaron como si fuera una sirvienta en mi propia casa, intentó justificarse la esposa. ¿No pudiste aguantar un poco? Solo vinieron de visita por un rato. Mis padres viajaron desde el otro lado de la ciudad, y tú no les mostraste ni un mínimo de hospitalidad y respeto. Es una vergüenza. Robert se llevó las manos a la cabeza. Los invitados suelen ser recibidos, no deben aparecer de la nada. Betty se metió en la discusión, sin pensar que se trataba de los padres de su esposo, que para Robert eran las personas más cercanas y queridas. No los invité. Además, sabían que tú no estabas en casa. Entonces, ¿por qué, pregunto, vinieron? En lugar de criticar las acciones de los demás, deberías empezar contigo misma. Por ejemplo, podrías haber mostrado al menos un poco de cortesía, y no habría habido ningún problema. Los recibí perfectamente. No quería rendirse Betty. No les gustó que solo tuviéramos té negro, y ella quería té verde. Si mamá solo bebe té verde, ¿qué puedo hacer? Podrías haber ido a la tienda, que está a solo 2 minutos de nuestra casa. ¿O simplemente no querías dejar a tus padres solos en el apartamento?, preguntó Robert a su esposa. ¿Cómo se te ocurrió esa idea? Betty estaba casi llorando. Fui a la tienda y compré té verde, pero, resultó que no era de la marca que toma Dolores. Dijo que ni siquiera lo tocaría. Aunque recuerdo muy bien cómo mencionó esa marca cuando enumeraba el té verde que le gusta. Bueno, tal vez se confundió. O tú no escuchaste bien, intentó encontrar una explicación a la situación Robert. Deberías haberle pedido que dictara el nombre otra vez, anotarlo en un papel y luego ir a la tienda. Son acciones elementales. Betty miró a Robert con resentimiento, pero no le respondió. Y él continuó. Haces una tragedia de la nada. Está bien, si ellos vinieran regularmente, entonces al menos entendería que estás cansada de sus visitas. Pero solo vinieron por segunda vez desde la boda. Segunda vez. Robert, exhausto, se sentó en el sofá. Hice todo lo posible para complacerlos, créeme. Pero el té no fue el final. Al contrario, eso fue solo el comienzo. Arnold dijo que tenía mucha hambre y pidió que le preparara la cena. Justo en ese momento, la comida que había planeado dejar para la noche estaba lista, pero tus padres dijeron que no les servía en absoluto. Sí, muy extraño, se sorprendió Robert. Míralo tú mismo, propuso Betty y le extendió un papel en el que Arnold le había dejado algo parecido a una instrucción para preparar la cena. Robert incluso silbó. ¿De verdad cocinaste todo esto? Por supuesto que no, exclamó Betty indignada. No tengo ni idea de cómo preparar algo así. Eso es nivel de chef en un restaurante caro. La comida casera la preparo sin problema, pero aquí se necesita una calificación especial. Robert comenzó a caminar pensativo por la habitación. Bueno, ya aclaramos el tema de la comida, dijo tras una breve pausa. ¿Y qué pasó después? Mamá dijo que hablaste muy groseramente con ellos y que luego los echaste del apartamento. ¿Acaso todo esto fue por el té verde y los deseos culinarios de papá? Hubo una razón, respondió Betty frunciendo el ceño. Después de que no preparé el plato que pidieron, aún así tomaron el té. No puedo ni describir la expresión en el rostro de tu madre. Quizás te pareció, sugirió Robert. No me hagas ver como una histérica, le reprochó Betty. Cuando terminaron el té, hasta solté un suspiro en silencio,
esperando que se calmaran un poco. Pero no. Dolores comenzó a hablar sobre la renovación. ¿Qué renovación?, se sorprendió Robert. Bueno, están pensando en hacer reformas en su apartamento. ¿Acaso no te contaron sobre eso?, preguntó Betty. Extraño, comentó el marido. Probablemente se metieron tanto en sus cosas que se olvidaron, sugirió. Entonces, ¿qué pasa con la renovación? Eso, respondió Betty enojada. Según tu madre, debo ayudarles. ¿Mamá te pidió que la ayudases a elegir materiales?, adivinó Robert. Ojalá, exclamó Betty. Al principio, igual que tú, pensé que quería obtener recomendaciones profesionales de mi parte. ¿Tú no les dijiste que soy diseñadora?, sonrió melancólicamente y miró a su marido. La cosa era otra, confirmó la esposa. Al principio, quería ayudarles de corazón, incluso les ofrecí hacer un proyecto de diseño y seleccionar los materiales necesarios. Y no les habría cobrado ni un rublo, después de todo, son tus padres. Está bien, pero aún no entiendo la esencia del problema. Robert miró interrogativamente a su esposa. Y el problema comenzó más adelante. Betty empezó a relatar, con una expresión en su rostro que mostraba lo difícil que le resultaba hablar de eso. Diseñadora, se burló despectivamente Dolores. Son unos incapaces que han escuchado un curso de 2 meses y ahora se creen grandes creadores. Arnold sonrió de manera significativa. ¿Por qué un curso?, se ofendió Betty. Soy una profesional titulada, me gradué de un colegio de nivel internacional. Puedo ayudarles con la decoración de interiores, pero primero deben contarme detalladamente todas sus preferencias. Sobre esa base, elaboraré un proyecto de diseño, elegiremos juntos los muebles, el textil y definiremos la paleta de colores, comenzó a enumerar la nuera. Betty ofreció su ayuda sin segundas intenciones. No esperaba que así derritiera el hielo que se había formado entre ella y sus suegros durante ese tiempo. Pero quizás al menos empezarían a comunicarse de manera más humana. Sin embargo, Betty se equivocaba. ¿Colegio?, preguntó su suegra entre dientes. Ya entendí que no tienes educación formal, prácticamente eres un autodidacta. ¿Por qué autodidacta?, no entendió la nuera. Ya les dije que tengo un diploma de colegio. Y no de cualquier colegio, comenzó a explicar sobre uno de los más prestigiosos en el sector. Colabora ampliamente con estudios de diseño internacionales y los estudiantes realizan prácticas regularmente, incluidas las del extranjero. Yo, de hecho, hice mis prácticas en nuestro país, pero fui una de las mejores de mi curso, intentó explicar Betty. Pero, murmuró Arnold desconfiadamente. En nuestra familia todos tienen educación superior, dijo su suegra con firmeza, como si estuviera grabando cada palabra. Yo, Arnold, el hermano de Robert, John y su esposa Amanda, todos. Robert, que te conste, estudió y trabajó en varios países. En el rostro de Dolores apareció una sonrisa satisfecha. Era evidente que estaba orgullosa de su hijo y sus logros, poniéndolos en primer lugar. ¿Y qué es un colegio?, concluyó con desprecio. Tal vez en su tiempo un colegio era algo así como una universidad, no me atrevo a juzgar, replicó Betty. Pero ahora todo es diferente. La educación profesional media es valorada no menos que la superior y en algunas áreas incluso la supera. Además, no todos tienen que estudiar en universidades. Sí, podría haber seguido estudiando después del colegio, pero me casé. Y ahora serás ama de casa, sentenció Dolores. Ese es tu límite.
Increíble. ¿A quién se lo diré? Se reirán. Conózcanla, esta es la esposa de nuestro hijo. La encontró en un basurero y ahora es como una amante. Betty, que hasta ese momento había estado bebiéndote con gran esfuerzo, se atragantó. ¿Por qué dicen eso? Se ofendió hasta lo más profundo de su ser. No me considero nadie. Primero que nada, soy una persona, ¿me oyen? Y no permitiré que nadie me trate así. Díganme, por favor, cuán tiernas somos. Se rió su suegra. No se preocupe, contribuyo a la familia tanto como Robert. Betty comenzó a justificarse sin razón. Trabajo y gano buen dinero, que traigo todo a casa. Y nunca he vivido en un basurero y no pienso hacerlo, aunque ustedes lo deseen. ¿Y cuál es la cantidad de tu contribución al presupuesto familiar? Me da vergüenza preguntar, pronunció Dolores cantando. Entonces no pregunte, respondió Betty bruscamente. No es asunto suyo. Mira qué atrevida. Se indignó su suegra. Arnold, ¿te gusta esto? No sé de qué contribución habla, comenzó Arnold, entrecerrando los ojos de forma astuta. Pero se comporta de manera horrible con los invitados, ni siquiera pudo ofrecernos una cena decente. ¿Acaso mi hijo tiene que conformarse con comida sencilla y un huevo frito? No veo nada de malo en eso, intervino la nuera en una discusión sin sentido. Cocino bien desde que era niña, nadie se ha quejado de mis platos. Sí, es comida casera simple, pero sabrosa y saludable, probablemente, ustedes mismos no se negarían. Dolores frunció el ceño como si hubiera escuchado algo desagradable. De la comida, supongo. Empezó a imitar a su nuera. ¿Dónde encontró mi niño a esta campesina? No soy un objeto para que me encuentren. Se indignó nuevamente Betty. Robert y yo nos conocimos en el aeropuerto. Yo regresaba de visitar a mis padres y él acababa de llegar de una pasantía. Bueno, ustedes ya deben recordar esa historia, dijo Betty cansadamente. Era una pregunta retórica, respondió Dolores con una sonrisa burlona, es decir, no requiere respuesta. Pero sí, ¿cómo podría saberlo una graduada de colegio? Si tuvieras una educación adecuada, no tendría que masticarte cada palabra. Así que deberías darte cuenta de lo mucho que te falta para alcanzar el nivel de Robert. Si la educación superior hace a las personas crueles y arrogantes, no la necesito, Betty levantó la cabeza con orgullo. Eso es algo nuevo, dijo su suegra con ironía, dirigiéndose a su esposo. Solo los tontos consideran que la educación superior es un vestigio del pasado, y para las personas normales, enfatizó la palabra normales, su valor es evidente. Pero no voy a perder mi tiempo explicando algo que es tan obvio. Betty guardó silencio, esforzándose al máximo por contener sus emociones. Menos aún quería decirle a la madre de su esposo palabras de las que luego podría arrepentirse. Entonces, volviendo al tema de la remodelación, continuó Dolores, como si nada hubiera sucedido, ¿hablabas en serio? Sí, respondió Betty. Era insoportablemente difícil comunicarse con su suegra, pero aún esperaba poder tener un diálogo constructivo con ella. Si necesitas mi ayuda, puedo darte un consejo profesional, propuso. Parecía que cuando los suegros pusieran a prueba a la nuera, cambiarían su opinión negativa. Quizás la verían como una especialista e incluso retirarían sus palabras hirientes. ¿Consejo?, preguntó Dolores con sarcasmo. No pedimos consejos a personas sin educación. Eso es simplemente inaudito. Entonces, ¿qué es lo que quieren de mí? No entendió Betty.
Ahora el mercado de servicios de diseño ofrece profesionales para todos los gustos y presupuestos, intervino, tratando de mantener la calma. Lo sabemos. No es necesario darnos lecciones no solicitadas, agregó Arnold, interviniendo con su opinión. Betty miró a sus suegros con gran atención, pero aún no comprendía lo que realmente querían de ella. Necesitamos a alguien para otro tipo de trabajo, finalmente se dignó a explicar Dolores. Solo podemos confiar la remodelación a verdaderos profesionales competentes. ¿Y qué se supone que debo hacer yo?, preguntó la nuera. Tú te encargarás de la limpieza. Mientras la gente realiza la remodelación, ¿podrás mantener la limpieza? No se requieren conocimientos especiales, recoger la basura, limpiar los pisos al final del día. ¿Tú puedes hacerlo?, preguntó la suegra con burla. ¿Quieren que asuma funciones de ayudante de obra?, adivinó Betty tardíamente. ¿Quieren contratarme en ese papel? ¿Por qué decir contratar? Dolores hizo un gesto de sorpresa fingida. Podrías ayudarnos simplemente, gratis. Sería algo así como un servicio familiar. Además, no tendrás que hacer nada complicado, solo limpiar. Seguramente tus conocimientos y habilidades adquiridos en el colegio son suficientes para esto. ¿O me equivoco?, echó más leña al fuego el suegro. Betty miró atónita a Dolores y Arnold. ¿Acaso no comprendían en serio lo absurdo de su propuesta? Se sentía cansada y no podía encontrar las palabras adecuadas para responder de manera digna. Ellos interpretaron su silencio como una vacilación y decidieron acelerar el proceso. Claro, si quieres ganar dinero, podemos pagarte, hizo su oferta conveniente Dolores. No podemos ofrecerte mucho, no es esa la calificación. Solo ten en cuenta, querida, agregó Arnold, que también seremos estrictos al preguntar en ese caso. No toleramos holgazanes en ningún trabajo. No necesito nada de ustedes, dijo Betty en voz baja. Tomó un poco de aire y, mirando a su suegra, continuó, les pido que se vayan inmediatamente. Roberto no está en casa ahora, y no tengo tiempo para mantener conversaciones vacías con ustedes. Si no necesitan un consejo sobre diseño de interiores, no puedo ayudarles en nada. Lárguense. Elevó la voz, pero los suegros se quedaron sentados en la cocina. Es decir, ¿nos rechazas? Dolores abrió los ojos. ¿Nos estás echando?, se enojó Arnold. Me pregunto cómo reaccionará Roberto a esto. No creo que esté encantado. Su esposa se negó a ayudar a sus padres. ¿A dónde va este mundo? No les he negado ayuda. Betty estaba fuera de sí por la descaradez de sus suegros. No puedo sacrificarla en favor de sus caprichos. Arnold no la dejó terminar. Y no te confiaríamos nada serio. No se sabe qué resultado podría haber. Ahora hay muchos sitios web con ofertas de servicios de diferentes especialistas. Allí podrás encontrar fácilmente a la persona adecuada para tus necesidades. Sin embargo, termina, Betty, no necesitamos tus consejos, gruñó descontenta la suegra. Entonces váyanse, repitió Betty, señalando la puerta. No tengo la intención de ser su sirvienta. Descarada. ¿Pensaste en Roberto?, le lanzó Dolores al estar ya en la puerta. No te preocupes, la tranquilizó su nuera. Su hijo ya es lo suficientemente adulto para manejar esta situación y sacar las conclusiones correctas. Muy valiente, ¿eh?, preguntó el suegro. Veremos cómo cantas cuando Roberto te eche con vergüenza al enterarse de que nos echaste. No se preocupen, yo misma se lo contaré, declaró Betty,
cerrando la puerta tras ellos. Hablaban conmigo como si fuera un lugar vacío. Según ellos, no soy capaz de realizar ningún otro trabajo aparte de limpiar, se quejaba Betty a su esposo entre llantos. No llores, no es necesario, la consoló Roberto. Estoy muy sorprendido por el comportamiento tan poco tacto de mis padres. Créeme, me siento muy avergonzado ahora. ¿Por lo que tienes una esposa sin educación superior?, preguntó Betty. No, por supuesto, Roberto no pudo contener una sonrisa. Por la forma en que te hablaron. Nadie se atreve a ofender a mi esposa, ¿entendido? La abrazó más fuerte. Bueno, no te preocupes, haré que ellos te pidan perdón, ya verás. Al día siguiente, Roberto invitó a sus padres a casa. Ellos pensaron que su hijo quería reparar su culpa por la grosería de su esposa. Sin embargo, los suegros deseaban que no solo Betty pidiera perdón, sino también Roberto. Por eso, mostraron en sus rostros una expresión de gran tristeza. ¿Por qué nos has llamado, hijo, a una casa donde no somos bienvenidos?, comenzó Dolores con voz dolida cuando Roberto les abrió la puerta. Deberías controlar a tu lechera, le secundó Arnold, porque casi se nos lanzó encima. Betty, mientras ponía la mesa, solo frunció el ceño. No le gustaba la idea de su esposo, pero él dijo que quería resolver esta desagradable situación. Roberto le guiñó el ojo a su esposa, y ella se animó un poco. Espero que sepa lo que hace, pensó para sí. Finalmente, todos pasaron a la habitación donde había una mesa bellamente servida. Los aromas de la comida deliciosa flotaban en el aire. Mamá, papá, estamos contentos de que hayan venido, comenzó Roberto con voz animada. Tenemos una gran noticia para ustedes. Solo eso no. Casi gritó Dolores. Por Dios, no digas que están esperando un hijo. Oh, entonces estaría en el séptimo cielo de felicidad, respondió Roberto y agregó, pero no, se tratará de otra cosa. Me he quitado un peso de encima, dijo la suegra dirigiéndose a su esposo. Siempre es lo mismo con los jóvenes, primero prometen una buena noticia, y nosotros acabamos con una rústica de nuera. Luego prometen sorprendernos y nos llegan con un montón de nietos. Ya cálmate, interrumpió inesperadamente el suegro. Escuchemos a nuestro hijo. Gracias, papá, Roberto le lanzó una mirada de agradecimiento. Así que, debo decirles la verdad. Hizo una pausa intencionada y miró atentamente a sus padres. Ellos lo observaban sin apartar la vista, mostrando con toda su actitud su disposición a conocer la continuación. La verdad es que me resulta difícil hacer esta confesión. Roberto se acercó a la mesa, se sirvió un vaso de agua mineral y se lo bebió de un solo trago. Los padres se quedaron paralizados con las tazas en las manos, y con cada segundo su nerviosismo aumentaba. La cuestión es que, finalmente comenzó a hablar Roberto, no terminé la universidad y no obtuve mi diploma. ¿Cómo que no obtuviste?, preguntó Dolores con voz temblorosa. Hijo, no entendemos nada, explícalo otra vez, pidió Arnold. Está bien, aceptó Roberto. No pude continuar mis estudios en el extranjero. Me expulsaron con deshonor del curso, y por lo tanto tampoco realicé ninguna pasantía. Eso no puede ser, Dolores lucía muy confundida. ¿Quieres jugar con nosotros de esa manera? No es una broma graciosa, añadió el padre. Lamentablemente, es verdad, confirmó Roberto. Espera, yo sostuve tu diploma en mis manos. No entiendo nada. Se alarmó Arnold. Mi diploma es una falsificación hábilmente hecha y nada más, constató Roberto.
Por cierto, me costó una suma considerable. Pero, ¿qué no haría uno para hacer felices a sus padres? ¿Y qué hay de tu puesto? No se tranquilizaba el padre. No te habrían contratado si hubieran dudado de tu competencia profesional, ¿verdad? Así es, nadie duda de mi competencia profesional, respondió Roberto riendo. Solo que mi trabajo no está relacionado con tener un diploma, respondió Roberto con calma. Hijo, ¿qué harás cuando la verdad salga a la luz? Preguntó la madre con voz caída. ¿Qué pasará cuando en tu trabajo descubran que tu diploma no es auténtico? Lo más probable es que me despidan, respondió el hijo sin dudar. Dolores se llevó la mano al corazón y se reclinó en el respaldo del sofá. Arnold inmediatamente comenzó a preocuparse por ella y le sirvió un vaso de agua. Dolores tomó un par de sorbos y, tras recuperar un poco el aliento, hizo la siguiente pregunta. Roberto, estuviste en el extranjero durante 2 años. Si no estudiaste en la universidad allí, ¿qué hiciste entonces? Trabajé, respondió Roberto brevemente y le guiñó el ojo a Betty sin que los demás lo notaran. Betty miraba a su esposo con sorpresa. Era la primera vez que escuchaba su historia sobre el diploma falso. ¿Estaba diciendo la verdad o simplemente estaba jugando con sus padres? Pero le encantó el efecto que estaba causando. ¿En qué trabajaste? Preguntó Arnold. De soldador, respondió Roberto con orgullo. Dolores levantó las manos, como si intentara ahuyentar una visión. El vaso de agua se le escapó de las manos y se volcó sobre su traje, pero ni siquiera prestó atención a eso. El padre de un amigo de la universidad tenía su propia empresa, así que él me consiguió el trabajo, contó Roberto a sus atónitos padres. Al principio, ni yo creía en mis habilidades, pero David, así se llamaba el padre de mi amigo, me enseñó todo. Luego incluso me envió a un curso de soldadores, por cierto, completamente a su costa. Por supuesto, luego le devolví el dinero. Pero, ¿cómo es posible? Susurró la madre. Se veía tan angustiada que Betty incluso sintió un poco de pena por ella. ¿Cómo piensas vivir? ¿Cómo vas a alimentar a tu familia si no tienes un título universitario? Como cientos, miles, incluso millones de personas en todo el mundo, respondió Roberto alegremente. La vida no se acaba por no obtener un título universitario. Al contrario, se abren muchas otras profesiones donde uno puede realizar su potencial. ¿Acaso solo las personas con diplomas saben ganar dinero? Eso lo dirán tus abuelos, suspiró Arnold. Ahora era su turno de llevarse la mano al corazón. La tía lejana Lilith simplemente no nos dejará poner un pie en su casa. Bueno, sobreviviré de alguna manera, los tranquilizó Roberto. Espero que mis abuelos me comprendan. Y a la tía lejana la he visto a lo sumo 3 veces en toda mi vida. Su opinión no me importa. Miró a Betty con ternura. Betty, por ejemplo, me acepta tal como soy. No solo es hermosa, sino también muy inteligente. Tendrían que ver lo talentosa que es pintando. Betty sonrió involuntariamente. Nunca antes su esposo la había elogiado ante sus padres. Betty no tiene un título universitario, ¿y qué pasa con eso? Continuó Roberto. Pero está casada con un simple soldador. Y todo porque realmente nos amamos. Roberto. Dolores comenzó a gritar. Diles que no es verdad. ¿Nos estás tomando el pelo? Sí, hijo, diles que es una broma. Apoyó Arnold. Lamentablemente, no, dijo Roberto con las manos levantadas. He dicho la pura verdad. Estamos deshonrados.
proclamó Roberto. Esta es una mancha para toda nuestra familia. Escuchen, les dijo su hijo. No entiendo por qué están tan alarmados. Precisamente por eso oculté la verdad. Tenía miedo de esta reacción. Ni en nuestros peores sueños hubiéramos imaginado que nuestro hijo se embarcaría en un engaño tan monstruoso, pronunció su madre con un tono pomposo. ¿Cómo se te ocurrió algo así?, se preguntó el padre. Desde la infancia te hemos inculcado que la educación superior es la base de una buena vida. Alto, alto. Lo detuvo Roberto. No he renunciado a obtener una educación. Cuando ustedes, con tanto esfuerzo, me encontraron un lugar en ese instituto en el extranjero, fui allí con su misión. Pero no tomaron en cuenta un pequeño pero importante detalle. ¿Cuál?, preguntó Dolores. No tomaron en cuenta que es imposible dedicarse a algo que no te gusta, y menos en un país extranjero, cuando tienes 20 años y tantas ideas y planes en la cabeza. ¿Qué ideas tenías en tu cabeza?, no entendió Arnold. La idea de abrir mi propio pequeño negocio, por ejemplo, respondió el hijo. Bueno, está bien, aceptó el padre. Pero, ¿quién te impedía obtener primero la educación? Al principio quería matricularme, confesó Roberto, pero no soporté la carga de estudios y fracasé en el examen. Entonces deberías haberlo intentado de nuevo el año siguiente, observó Dolores, o haber obtenido la educación aquí, en nuestro país. No pude hacerlo, gritó Roberto. Imaginé su reacción y preferí engañarles en lugar de escuchar sus reproches. Estaríamos completamente en lo correcto. También gritó la madre. En nuestra familia, todos hasta el 7º grado tienen educación superior. Si confesáramos a alguien que tú no tienes diploma, simplemente no nos entenderían. Nos convertiríamos en el hazmerreír de todos. Betty miraba este espectáculo con ojos muy abiertos. No podía imaginar hasta qué punto estaban obsesionados con la educación superior. Al parecer, no les preocupaba tanto el verdadero conocimiento y habilidades de su hijo, sino la opinión de los familiares. Le costaba aceptar que hoy en día hay personas que se preocupan seriamente más por los títulos que por el profesionalismo de una persona. Mientras tanto, Roberto continuaba defendiendo su posición. Lamento mucho que esto haya pasado, dijo con tristeza en la voz. Los decepcioné, aunque no lo hice intencionalmente. ¿Cómo pudiste? Su suegra se levantó del sofá y comenzó a caminar por la habitación. Tienes razón. Realmente nos decepcionaste, coincidió el padre con ella. Pensaremos en qué haremos a continuación, dijo Dolores, llevándose un pañuelo a los ojos. No entiendo, aclaró Roberto. No podemos mentir a la familia sobre tu diploma falso, pero tampoco podemos pretender que todo está bien, concordó Arnold con su esposa. Creo que deberíamos tomarnos un pequeño descanso y reducir las visitas a su casa. Sí, será lo mejor, confirmó Dolores. Eres nuestro hijo y te amamos. Pero la información que nos has dado ha sido como un trueno en un día despejado. No estábamos preparados para ello. Después de estas palabras, comenzaron a prepararse para irse a casa, ni siquiera tocando la puerta. Betty miró a su esposo con desconcierto. ¿Qué fue eso?, le preguntó. Nada especial, se encogió de hombros. Simplemente conocí la verdadera cara de mis padres. Se dio la vuelta y se acercó a la ventana. Betty entendió que su esposo estaba realmente muy molesto porque Dolores y Arnold reaccionaron así a la falta de un diploma de educación superior. ¿Acaso el amor parental puede depender de eso?
Pasaron los meses y ellos ya no visitaban, prefiriendo hacer llamadas y solo en grandes festividades. Si Betty contestaba el teléfono, ellos simplemente colgaban. Con el tiempo, se enteraron de los rumores de que Dolores y Arnold le habían dicho a todos sus familiares que su hijo había arruinado su vida por ella. Al principio, Roberto se sentía muy molesto al revelarles la verdad. No podía imaginar con qué incomprensión se encontraría. Y Betty, finalmente, se dio cuenta de lo difícil que había sido para su esposo vivir en una familia donde la opinión de una tía lejana tiene tanto peso. Roberto y Betty se aman verdaderamente y se apoyan mutuamente, a pesar de la diferencia en su posición social.